Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Los Ángeles, al sur de California, en el oeste de Estados Unidos. Es el 24 de marzo de 1933. La ciudad se extiende desde las mansiones de Beverly Hills, las alfombras rojas de Hollywood y callejones donde están los mejores locales de jazz de Little Harlem. Se acaba de estrenar la película King Kong y todo el mundo habla de ella. Entre sus actores secundarios aparece un joven afroamericano. Es el mismo que años antes había escrito una carta en forma de queja a la prestigiosa revista Black Mask, creada en 1920 y que se anunciaba como las mejores historias disponibles de aventuras y las mejores historias de misterio y detectivescas. Entre sus escritores de relatos de investigadores privados se encuentran Carroll John Daly y su personaje Rhys Williams. También Early Stanley Gardner y su personaje Perry Mason. Dashiell Hammett y su personaje Sam Space. O el mismísimo Raymond Chandler y su personaje Philip Marlowe. La carta, en forma de queja, va dirigida a estos dos últimos. Critica a sus personajes, a sus protagonistas, a sus detectives. Nada tienen que ver con el detective de verdad. Pero, ¿cómo sabía este actor secundario lo que era un detective de verdad? Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje a Samuel Benjamin Marlowe, aquel que fue conocido como el detective de Hollywood, que tuvo como clientes a actores de la talla de Clark Gable y Charles Chaplin. Aquel que a modo de guiño, y no por coincidencia, dio nombre y características a dos de los personajes más icónicos del cine negro, Sam Spade y Philip Marlowe. Aquel que también dedicaría su vida a la actuación, haciendo más de 20 películas en papeles secundarios en el Hollywood de los años 30 del siglo XX. Para contar nuestra historia nos retrotraemos al 3 de agosto de 1890 en Montego Bay, Jamaica. Es el año que nace nuestro protagonista. Es hijo de Anne S. Marlowe y de Samuel A. Marlowe, que era herrero de profesión. Esta pareja tuvo varios hijos. Vivieron en varias casas distintas, pero siempre alrededor de la zona jamaicana de Montpelier. Sabemos que tuvo una excelente educación en la escuela, bajo el antiguo sistema colonial británico. Lo siguiente que sabemos de Samuel es que, al llegar la Primera Guerra Mundial, se incorpora a la Fuerza Expedicionaria Egipcia de Gran Bretaña, una brigada especial de combate que protegía el Canal de Suez. Puede viajar a Cabo de Hornos, Mombasa y Sierra Leona. Durante esos años estudia en profundidad la Biblia y el Antiguo Testamento. Ya tuvo de niño, junto a sus padres, una fuerte educación religiosa. Esa base le serviría para comenzar su nueva etapa, esta vez en el Ejército de Salvación. Llegó a ser capitán en el Servicio Misionero de Cuba, desde donde es enviado a Estados Unidos. Hay dos fechas distintas sobre su llegada. En los registros del censo del año 1920 de Estados Unidos indica que su llegada es 1915. Sin embargo, en un registro posterior indica que el año es 1918. Es más que probable que fuera este último. Es en este tiempo donde toma una decisión que le condicionaría el resto de su vida profesional. Renuncia a su cargo y viaja a Los Ángeles, California, donde se establece durante el resto de su vida. Todo apunta a que su experiencia militar le sirvió para llegar a ser el ayudante del alguacil adjunto en Los Ángeles. A nivel personal, Samuel se casó con su novia jamaicana Irene. Los dos tienen 29 años, de modo que no se casaron muy jóvenes si lo vemos con las gafas de hace 100 años. Quizás esperaron a que fuera el mejor momento. Con ella estuvo casado 48 años y tuvieron 2 hijas, Per Andrews y Rina Hughes, y un hijo, Samuel. A nivel profesional, los primeros indicios que se encuentran sobre su actividad comercial son los anuncios publicados en prensa. Hemos hablado en alguna ocasión de la gran fuente de información que son estos anuncios cuando se investiga el pasado. Entre el año 1922 y 1923 se puede encontrar en el periódico California Eagle anuncios donde ofrecía sus servicios como agente de seguros
y muy relacionado también con el mundo inmobiliario. Desde nueva construcción, reformas y alquiler de casas a seguros de accidentes, salud o fallecimiento. Lo hacía para la Compañía Nacional de Seguros Chicago. Los anuncios de 1924 son más específicos y, digamos, especializados. Junto a 2 socios, parece ser que ha creado una empresa. Ofrecen sus servicios para financiar viviendas y también para la construcción de, según decía el anuncio, hermosas casas estilo extranjero. No sabemos qué ocurre en los 3 años siguientes, pero durante este tiempo algo le lleva a convertirse en investigador privado. De ese modo, se puede leer en un anuncio con fecha 1 de julio de 1927, S.B. Marlowe Agency, y un texto que no tiene desperdicio y dice así: la agencia de detectives Samuel B. Marlowe de esta ciudad arroja luz sobre la ola de delincuencia al dirigir esta carta a los abogados de California, que dice: no hay trabajo demasiado grande ni demasiado pequeño para que podamos hacerlo. Robos, asesinatos, incendios provocados, malversación de fondos, secuestros, pruebas documentales y de divorcio. Contamos con departamentos separados para cada línea de trabajo. 10 hombres y mujeres capacitados para atender todos los casos que se presenten. Solo le pedimos una prueba y sabemos que nos encargará un trabajo. Consulta gratis. Todo trabajo es confidencial. Sorprende la capacidad de haber creado una agencia en menos de 3 años y que contara con 10 empleados. También una extraordinaria visión comercial al poner el foco de sus servicios en los abogados y el diseñar un anuncio claro, breve y sencillo. Si bien hay que decir que en 1930 se siguen encontrando anuncios relacionados con la financiación, en esta ocasión ha creado una empresa con el nombre de Capital Hipoteca. Ofrece dinero con préstamo de refinanciamiento, hipotecario y para construcción. Es curioso, también recuerdo haber estudiado a un investigador privado español que en los mismos años también ofrecía financiación, en paralelo a sus servicios de investigación. Es probable que nuestro protagonista desarrollara otras actividades en paralelo, pero nunca abandonó la profesión de investigador. Los que nos dedicamos a esto sabemos que es una profesión que te atrapa y no te suele soltar. Es a partir de la década de los años 30 del siglo pasado cuando su nombre empieza a ser conocido por otra actividad distinta, algo que siempre le había apasionado: la actuación. Son más de 20 películas en las que aparece como actor secundario. Lo hace para los principales estudios cinematográficos. Una de las películas más conocidas para las que trabajó fue King Kong. Por poner otros ejemplos, también lo hace para Metro-Goldwyn-Mayer en 1933, en la película El Bárbaro, del director Sam Booth, o para Universal Studios en 1940, en la película Spring Parade, del director Koster. En estas mismas fechas, cuando empieza a recibir encargos de investigador por parte de actores como Charles Chaplin o Clark Gable, entre otros. Su trabajo consistía desde acompañarlos a los locales afroamericanos de jazz tan frecuentados pero que estaban prohibidos para los blancos, evitando de ese modo problemas, y también los vigilaba en sus salidas nocturnas para sacarlos, si era preciso, de los bares cuando el alcohol había alcanzado su estado más ebrio. O bien para rastrear al máximo posible a sus amantes. Sí, como si fuera una radiografía para intentar prevenir que fueran indiscretas y no mostraran escándalos aireando sus romances con actores de alto nombre. También hacía trabajos de seguridad personal, similar al de escolta. Lo hizo, por ejemplo, para la actriz Jean Harlow o para el productor Howard Hughes. También trabajó para los estudios Paramount Pictures. Lo hizo en 1936, cuando fue contratado para que investigara el origen de un chantaje de $8.000 que le estaban haciendo a la actriz de origen alemán Marlene Dietrich. Nuestro detective acudió a la misma estación de tren donde iba a ser entregado el dinero. Después de algunas pesquisas y vigilancias, descubrió que el autor era el hijo de su maquilladora, con el que había tenido una relación. Entre otras de las curiosidades de este detective, sabemos que en 1929 se pone en contacto mediante una carta con el escritor de la novela negra, Dashiell Hammett, coincidiendo con su primera novela, Cosecha Roja.
El contenido de la carta transmitía una especie de crítica negativa por la falta de realidad de los protagonistas de la obra comparado con los detectives de verdad. Tenemos que recordar que el escritor trabajó en la prestigiosa agencia de detectives Pinkerton entre los años 1915 y 1922, aunque eso sí, con un tipo de trabajo más relacionado con la protección de lugares o investigando huelgas en grandes empresas que relacionado, digamos, con labores de detective como las podemos conocer. Parece ser que el novelista tuvo un encuentro con nuestro protagonista, Samuel Marlowe, y ahí nació una gran amistad. Hay estudios que demuestran lo que influyó esa relación en los personajes de las 5 novelas y 65 relatos, y que no es una coincidencia que uno de esos personajes estelares, Sam Spade, protagonista del libro y película El halcón maltés, tenga precisamente como nombre Sam, abreviatura de Samuel, igual que nuestro protagonista. Las coincidencias con nuestro detective no acaban aquí, ya que una amistad e influencia similar la tuvo para el escritor de Chicago Raymond Chandler, otro referente en la novela de detectives, al que además escoltó como cliente cada vez que se lo encargaba, por las partes más sórdidas de Los Ángeles. Su protagonista icono fue Philip Marlowe, que tiene el mismo apellido que nuestro protagonista, que tantas ideas le dio para la creación de su personaje. Así que ya lo sabes, dos personajes que están en el Olimpo del recuerdo imperecedero como Sam Spade o Philip Marlowe, protagonizados en el cine entre otros por Humphrey Bogart, están basados en Samuel B. Marlowe. En otra parte de su vida estuvo siempre muy vinculado con colectivos. Funda a mediados de los años 30 del siglo XX The West Indian American Club, para ayudar a cerrar la brecha entre los afroamericanos nativos y los extranjeros. Sabemos que también ingresó en la francmasonería Prince Hall, aquella que estaba formada principalmente por ciudadanos afroestadounidenses, y donde llegó a adquirir el grado número 32. Además, fue miembro fundador de Caribbean American Credit Union y también del gremio de actores negros en pantalla. Sabemos que además, junto a Marcus Garvey, crearía la Asociación Universal para el Mejoramiento de los Negros, aquella que tenía como lema un Dios, un objetivo, un destino. De momento, no he conseguido averiguar a qué se dedicaba las últimas décadas de su vida, pero estoy de suerte. He conseguido localizar a uno de sus nietos y tengo la seguridad y confianza que me ayudará a completar la vida de su abuelo. Sam muere en Los Ángeles el 15 de julio de 1991, 2 semanas antes de cumplir 101 años. Hasta aquí nuestro homenaje a Samuel Benjamin Marlowe, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.